Ser podcast. A veces es difícil seguir las series temporada a temporada, y más cuando de la primera a la segunda hay casi 2 años de distancia. Es el caso de Separación, una de las ficciones más aclamadas de Apple TV, que nos habla de trabajo, desconexión y un mundo distópico que sonaba muy real. Ahora, tras bastantes contratiempos y peleas, vuelve con su segunda temporada y hemos hablado con Ben Stiller y Adam Scott. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Me encanta Dani Garrán, que escribe: se acabaron las fiestas, volvemos todos al trabajo. Cariño, ¿cuánto tiempo llevamos aquí metidos? Oye, yo poquito, no sé vosotros, pero yo llevo una semanita solo. De hecho, me alegra que vayamos a hablar de la serie de la que hablamos. Me alegra de que me hables de esto. Porque yo creo que no salgo ni... Creo que solo tengo una dualidad, una vida. Yo es que he vuelto a ver esta serie esta Navidad. Estamos hablando de Separación, evidentemente, y yo tengo a veces deseos de desdoblarme. Me gustaría que un Dani se quedara en casa. ¿Y cuál es el bueno? Y el otro... El que plancha. No hay ningún bueno. No, pero nunca podríamos saber cuál es el bueno. Bueno, El gemelo malo, si el de ¿no? aquí o el de casa. si Kieran o Macaulay, ahora que venimos hablando de los dos hermanos. Bueno, es verdad, vamos a hablar de Separación. Se estrenó hace ya 3 años y el 17 de enero llega la segunda temporada a Apple TV Plus, este thriller laboral de ciencia ficción dirigido por Ben Stiller, pues que nos sorprendió a todos y que nos gusta mucho, además. Sí, y ha pasado tanto tiempo, 3 años, que quizá viene bien refrescar la premisa, y es que a través de un procedimiento quirúrgico se divide el cerebro de los empleados para crear 2 versiones, una que vive en la oficina y otra fuera de ella. El resultado son 2 versiones de una misma persona con el mismo cuerpo, viviendo como La Sustancia, de forma pero independiente. Un poco La Sustancia, sí. Pero solo una de ellas, de estas personas, la del exterior, ha tomado voluntariamente la decisión de vivir esa vida con todos los dilemas éticos y morales sobre el trabajo que acompaña. Si quieres beneficiarte de los trabajos forzados de los demás, ¿Has dicho trabajos forzados? ¿De qué coño hablas? Sí. Trabajos forzados, ¿En serio? vale. De modo que esas personas se autoencarcelan. ¿Tú no te sientes cautivo? Lo digo en serio, porque tu yo del pasado te obliga a comunicar estas gilipolleces infantiles a los demás. La separación es subyugación. Capullo. Es corte para promo, Pepa. Es una distopía retorcida, pero con un trasfondo terroríficamente realista. Es fácil equiparar las industrias Lumon, la empresa protagonista, con las grandes corporaciones o con cualquier empresa que se excede en el control de sus empleados para disfrazar su espíritu explotador. El tono no tiene nada que ver. La primera temporada acabó con la toma de conciencia de los dentris, esto me encanta, los de dentro, de las versiones creadas para trabajar, y con una revolución latente, no solo porque los dentris son a todos los efectos. Es que me encanta dentri fueri. Es que me parece infantil. Como decía, los de dentro son esclavos cautivos en un mundo artificial limitado, sino por todas las implicaciones del uso de la tecnología que se van surgiendo conforme avanza la temporada. Mi dentri vive su propia vida. Y como resultado yo puedo vivir la mía. Pero solo existe porque existes tú. Y a todos los efectos, él es tú. ¿Crees que allí abajo es diferente? ¿Que se peina de otra forma, ríe con chistes diferentes? Tal vez le guste, es verdad. Pero tal vez no. Tal vez sueña cada día en cómo trepar hacia la superficie. Tú le metiste en este mundo sin contar con su permiso. En base a tu deseo de estabilidad emocional. Tú imagínate, José, que en mi Fueri no me gustase que el Loach, o sea, me muero, Pues vamos. eso me encantaría, No disociada viva. Bueno, Imagínate. también nos sorprendió que Ben Stiller fuera el productor y director de esta serie muy enigmática, que estaba un poco a priori así muy lejos de esa imagen de actor de comedia a la que nos tenía acostumbrados. Y hemos hablado con él, bueno, Dani Garrán ha hablado con él sobre el regreso de esta serie. Sí, el guión llegó a la productora de Ben Stiller como un boceto y él no paró hasta que lo hizo realidad. Él también director de 6 de los 9 episodios de la primera temporada, se enamoró del tono porque le recordó a muchas películas que le gustaban. Lo más difícil en Separación es ordenar la información que se le da al espectador y de qué manera, nos contaba. Well, that's a constant process that we're going through when we're making the show. You know, in terms of how much information you give people about certain things, or
if there's something that we feel might not. Decía que es un proceso constante por el que pasa cuando estaba haciendo la serie, ver la cantidad de información que le das a la gente sobre qué cosas necesitan explicar y qué no, ¿no? Por lo general siempre saben cuál es el motivo de algo, pero a veces tener que llevar eso al público no es necesario. La segunda temporada, nos contaba, ha consistido en expandir ese mundo, lo cual ha sido muy divertido. Una de las grandes bazas de la serie es el diseño de producción. Todo en la oficina de Lumon es retro, con una atmósfera de la estética empresarial de los años 50 y colores pastel de los 60, pasillos blancos laberínticos y ordenadores con la forma ovalada de los primeros Macs. La composición de planos de separación sigue un esquema distante y calculador que busca pues la simetría y la deshumanización, y también tiene, como escuchamos, una banda sonora inquietante, todo pensado para captar el tono tan personal que tiene, como nos contaba el también productor. That's a good question. I think it's a constantly evolving process. For me, at least, in terms of making the show, the first season, I think we had ideas about how it would feel and how it would look, and musically I think it was really. Y nos contaba algo interesante, que decía que en la primera temporada tenían muchas ideas, ¿no?, de la puesta en escena, y musicalmente era muy importante tener una partitura que sintiéramos que evocara este mundo, y de hecho la crearon antes de empezar a rodar, lo que les permitió que pudieran reproducirla en el set cuando estaban rodando. Y luego dice que en la última parte, y la más importante siempre, son los actores. Cuando los actores empezaron a hacer las escenas fue cuando realmente cobró vida todo este universo. En esta segunda temporada veremos qué pasa con los personajes que iniciaron esa rebelión, capitaneados por Adam Scott, en la que también participa John Turturro. Enfrente, una enigmática jefa de planta interpretada por Patricia Arquette, a la que veremos también en los nuevos capítulos. También hablamos con el protagonista, con Adam Scott, sobre el contexto en el que llegó Separación y cómo la sentimos tan cercana. You know, there's things that we never could have anticipated, like the re-examination of everyone's relationship. Decía el actor que hay cosas que nunca podíamos haber previsto, como ese reexamen de la relación de todos con el trabajo, con el equilibrio de la vida laboral y personal que se produjo después de la pandemia. La serie se estrenó en la primavera de 2022 y eso todavía estaba en la mente de todos. Todos estábamos lidiando con esto en nuestra vida diaria. Así que resonó mucho más mientras pensábamos en todo esto. Al mismo tiempo, mientras la hacíamos, estábamos todos aislados del mundo, nos contaba el actor. Esa primera temporada se rodó en medio de la pandemia y eso también alimentó un poco los sentimientos de aislamiento, ¿no?, de todo el mundo. La verdad es que Dani y yo vivíamos juntos durante la pandemia y éramos un poco separación, fuimos un poco severance de Pepa, solo conectados por el trabajo. Mis dentris y mis queries. Es que estaba pensando en esto. Llama la atención que en los últimos meses hemos puesto el foco en el trabajo, con esa reducción de jornada laboral pactada por el gobierno y los sindicatos, pero a la espera del ala socialista del gobierno. Es un tema candente que Separación trata desde la ciencia ficción, pero a la vez un reflejo muy realista de la sociedad y de cómo nos enfrentamos a nuestro trabajo. Así hablaba Ben Stiller de esa conexión con la realidad. Yeah, I mean, I think it all feeds in, you know, our experiences of what we've been going through in our lives and in the world the last few years. You know, I think that informs everything that is in the show on some level, but you know, really we were looking. Y decía, como el protagonista, que todo pues se nutre y está conectado, ¿no?, con lo que está pasando en nuestras vidas y en el mundo en los últimos años. Estamos viviendo historias que empezamos en la primera temporada y los personajes pues tratan de continuar. Lo vamos a ver en esta segunda, con ese viaje emocional y el viaje de los personajes, especialmente del protagonista, de Mar, en términos de lo que está intentando averiguar de su vida y cómo la gente respondió a la serie, sobre todo por su situación laboral, ¿no?, y cómo se veía espejada de alguna manera en ese sentido. Y creo que Lumen, la empresa, lo que representa la corporación y la ideología y la religión del lugar de trabajo, es algo que creo que está relacionado con el mundo en el que estamos y no somos capaces de desmontarlo. Eso digo yo, pero no lo dice Ben Stiller. Lo vamos a hacer. Vamos a reducir la jornada laboral. Si no quiere Carlos Puerpo, queremos nosotros. El cine en láser. El cine en láser ente quiere. Autónomo, independiente y anticapitalista. Vamos a reducir la jornada laboral del cine en láser, es todo lo que tengo que decir. No, es cierto que yo recuerdo que hacía 3 años, la comentamos, nos gustó mucho a los 3. Quizá por
pues bueno, porque al final en este mundo en el que vivimos pocas personas pueden decir que no se sienten atrapadas en el trabajo, que no trabajan muchas horas o que al final el trabajo no constituye una parte indispensable de tu identidad. Entonces, claro, hablar de cómo es uno fuera o dentro tiene muchas similitudes. Han pasado muchas cosas en estos años, no solo que nos hemos alejado de la pandemia, sino también que ha crecido la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, y claro, todo esto también de alguna manera afecta a la concepción del trabajo, de lo que será nuestro trabajo en el futuro, con lo cual la serie sigue todavía muy vigente, ¿no? Hombre, y la propia conciliación o el trabajo desde casa, ¿no? El teletrabajo es tan deshumanizador y a la vez tan reconfortante, en el sentido, yo no soy padre ni ninguno de los que estamos aquí, pero me planteo, te llaman del colegio que tu hijo está malo y no te pueden llamar porque en esta empresa, ¿no? Eres otra persona que no sabe que tiene hijos fuera. Entonces, ese nivel de deshumanización me preocupa, pero a la vez mira, fíjate, dices, no me sonaría ¡guau! El teléfono cuando estuviéramos grabando. Eso sería increíble, Pepa. sería No tendría que editar audios. Pero no, claro, que ese nivel de deshumanización que preocupa o que nos alerta, y luego que claro, tú dices, vale, sí, estoy focalizado en mi trabajo, pero al final el trabajo estás también focalizado en la productividad de una empresa, claro, aunque te dé tu sueldo y te dé tus réditos, pero como que te quita. Incluso es muy interesante, casi para mí más que toda la reflexión con la que nos conecta casi con nuestro estado vital, emocional, laboral, es que cuando estás dentro, las relaciones que haces laboralmente como nosotros, imagínate, no seríamos dentris fueris, ni amiguis, ni nada, porque fuera tú no sabes que la gente del trabajo son amigos o no amigos, o puedes tener una conversación porque no recuerdas que esa gente forma parte de tu vida emocional. Es una cosa súper impersonal, en el sentido en el que tú en el trabajo que haces y en todo lo que haces hay una parte íntima y personal, y claro, se quita esa parte para poner mayor productividad. O sea que es la película de Charles Chaplin llevada al extremo, ¿no? Sobre la producción en cadena. Con lo cual yo creo que tiene muchas cosas vigentes que interpelan a todo tipo de trabajos. Tú imagínate que Almodóvar no te diría hola, Pepa. Hola, qué mal, lloraría. Y es apasionante porque incluso esta segunda temporada tiene esos dardos envenenados, ¿no? Contra el corporativismo, contra esa filosofía de montar fiestas en el trabajo, del empleado de la semana, ¿no? Del optimismo como motor de la vida laboral. Eso a mí me gusta mucho. Y también ¿te gusta un pinball del trabajo? un poquito de melón. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. La fiesta de los gofres, cuando llegas a un buen EGM. No happen en el cine láser. Sigue. Y también cómo expande, ¿no? esa filosofía de dentris y de fueris, y muestra cómo fracasa ese experimento, porque al final lo que la empresa pues promete es que los fueris van a ser mucho más felices y los dentris también, y es que no es así. O sea, los fueris viven vidas terribles, y los dentris son realmente los que quieren salir de ahí, expandirse y ver lo que pasa en el exterior como toma de conciencia. Me parece que es apasionante y que esta segunda temporada sigue manteniendo el mismo nivel. Es que es heavy porque el punto de partida del protagonista es básicamente que ha perdido a su pareja. Entonces, claro, es como alguien en el trabajo que no tiene el derecho a pasar el duelo, o que ha decidido él voluntariamente someterse a esta operación quirúrgica para no pasar el duelo en el trabajo, pero luego cuando vuelve a su casa sí pasa ese duelo. Entonces es como el debate es muy heavy. Pues sí, bueno, es como decimos la última serie en llegar, y quizá la que pues nos apela de una forma más activa, poniendo este foco en las grandes corporaciones y el capitalismo, chupito, pero Severance, la verdad es que, y por suerte, no es la única serie que habla de los entornos laborales. No lo es. Hay muchas series que transcurren en diferentes lugares de trabajo, pero hay algunas que llevan intrínseca una reflexión sobre este. Vamos a repasar algunas de ellas. Una de las primeras que vimos fue The Office, la sitcom por excelencia. A través de la mirada de un equipo de filmación documental nos situaba en una empresa de venta de papel. Con Michael Scott, el mítico personaje interpretado por Steve Carell, conocimos el capitalismo emocional, ese modelo de liderazgo tan peligroso de crear una pequeña familia en la oficina y convertirlo todo en una fiesta, igual que en Separación. También abordó temas de la cultura laboral como el acoso sexual, la vigilancia de correos electrónicos o la gestión del tiempo. Pasar media hora junto al bidón de agua equivale a robar. ¿Qué? Sí, se llama robo de tiempo y es como llevarse dinero de la empresa. ¿Por qué los fumadores pueden hacer pausas cuando quieren? Si yo quiero salir cada hora, solo tengo que empezar a fumar. Voy a hacerlo. Paso. Yo también. Tengo una bolsa con puros en mi bolso. ¿Qué hace más? ¿Beber o fumar? Aquí vamos a pelearnos. Yo bebo mucha agua, fumo
pero... Trabajo mucho. Trabajo eso mucho, es le iba a cierto. decir, no me voy a poner aquí, pero Wofu dice que lo complementa. Tu dentri trabaja mucho. Mi dentri trabaja mucho. Bueno, Tu fuera y fuma mucho. sí. Otra serie con un ambiente laboral más tóxico fue Mad Men. En la maravillosa serie sobre los publicistas de Madison Avenue, los 60, todo parecía posible y el capitalismo había vendido los valores de la llamada sociedad moderna. Lo más interesante de la serie creada por Matthew Weiner es ver esa transición entre las secretarias calladas y amantes a esas otras mujeres con pantalones de campana que viven en comunas y su primera remesa de derechos conquistados. Me han nombrado directora de operaciones de la agencia. Un título sin dinero, claro. Y si han servido champán habrá sido mientras repartía el correo. Aparece una cara bonita y todo se va por la borda. Aprendí hace mucho tiempo a no obtener toda mi satisfacción de este trabajo. Maravilla. La mejor serie, mi favorita. Bueno, y si hablamos de trabajo como forma de vida, tenemos que hablar de Industry, la fabulosa serie de HBO que ya tiene 3 temporadas, en la que sus protagonistas se encuentran en la sobrecarga laboral, el camino hacia el éxito. Con su retrato de las jóvenes promesas de un banco de inversiones, ponen el foco en la meritocracia, el presentismo y la competitividad. O sea, todo lo que odiamos. Todo lo que odiamos, para perpetuar la hostilidad laboral en un sistema extremadamente capitalista. Bueno, estoy echando horas por la noche. Quiero dar buena impresión, ¿sabes? Ni se te ocurra calcular a cuánto te pagan la hora en la división de banca de inversión, porque seguro que anda por debajo del salario mínimo. Yo lo veo como que estoy en la Torre de Marfil, allí arriba, y aquí en esta planta estáis los campesinos. Qué horror este mundo competitivo de los bancos y las finanzas. Otra serie, aunque no lo creáis, que gira alrededor del trabajo es The Bear, la serie disponible en Disney Plus, protagonizada por Jeremy Allen White, que transcurre entre gritos y fogones. Sus protagonistas son personas rotas que tratan de validarse a través de su trabajo, una metáfora del estrés global y la autoexplotación, con esos capítulos asfixiantes, pero también con interesantes reflexiones. La noche después de ganar el premio de Food & Wine, casi quemo el restaurante. ¿En serio? En serio. Son cosas que pasan. De pronto te tomas un minuto, estás mirando el fuego y piensas, si no hago nada, se quemará el restaurante y mi ansiedad desaparecerá con él. La verdad es que las series y las películas sobre los restaurantes, que son entornos muy cerrados, donde todo tiene que salir rápido, donde hay mucha tensión, donde la mayoría de las veces hay precariedad laboral, muchísima precariedad laboral, hay becarios que trabajan como no cobran. Ilegalidades por todos lados. Totalmente, o sea que creo que es una serie que efectivamente lo que muestra, aparte de la cocina o el duelo del personaje, es el síndrome del trabajador quemado, cuando no puedes más con tu trabajo, que es un trabajo que te apasionaba y ya no te gusta, y que tiene que ver con el éxito, que tiene que ver con la ansiedad, con la salud mental. O sea que yo creo que es una serie muy interesante en esto, aunque no ganara. Al final la clave la va a tener el caradura de John Hamm en Mad Men, que todos necesitamos un retiro espiritual e irnos un tiempecito al retiro de White Lotus. Podríamos irnos hacia allí, estaría bien. Y el desempleo entre las personas de edad avanzada y la precariedad de la clase media es el centro de otra serie de Recursos Inhumanos, una adaptación de la novela de Pierre Lemaitre, protagonizada por Eric Cantona, que se puede ver en Netflix. Una historia de un hombre que ha perdido toda esperanza en encontrar trabajo, que muestra el lado más salvaje del sistema neoliberal y las pocas oportunidades laborales para quienes quedan fuera del sistema. 25 años como director de Recursos Humanos y ahora era un nuevo pobre. Cuando me despidieron pasé de la incredulidad a la duda y a la culpabilidad, obviamente. Después de 6 años en el paro, condenado a trabajillos miserables y la humillación permanente, con la amenaza de tener que vender el apartamento, acabé sintiendo cólera. Me daban ganas de terrorista y eso no presagiaba nada bueno. Eric Cantona, que casi lo digo, dando en el clavo, que por cierto protagonizó una peli con Ken Loach, volviendo a cerrar el círculo. Hacía tiempo que no hacíamos una sección con tantos chupitos. Capitalismo, mucho capitalismo. Ken Loach, Eric Cantona, todo el mundo de Pepa. ¿Sabes? Reducción de jornada. Está dentro. Reducción de jornada ya. Y en esa reducción de jornada, yo prometo la próxima sección que hagamos así, que sea sobre ricos. Cuando se estrene White Lotus. Muy bien. Vale. O sea, odiando. Esta es de trabajar y la otra es de no trabajar. Nos pilla más lejos, pero con odio de clase. Pues lo dejamos aquí y volvemos la semana que viene. Adiós.
À chaque fois, sogno petita sei Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.